Buenas tardes. Bueno, la taxista que está esperando a un cliente o una clienta. Si os parece muy bien, una clienta. Vamos a comenzar y el resto de las personas, como siempre, sobre todo desde América Latina, pues irán conectando, aunque como sabemos, pues luego la mayor parte lo ve nada más terminar una vez que se queda grabado en YouTube. Para lo cual vamos a darle a conectarlo. Muy bien, ya estamos en directo y aquí sí que pediría por favor que apagaréis los micrófonos para evitar que haya ningún ruido de fondo. ¿El micrófono es este? Sí. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, buenos días. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a este nuevo encuentro de Frater a nivel de este universo virtual que iniciamos cuando la pandemia. Y en primer lugar te damos las gracias, María Teresa, por haberte decidido a estar aquí en este grupo, ¿no? Donde tenemos una gran inquietud por seguir creciendo en la conciencia como personas, como miembros de la sociedad y como miembros de la Iglesia, ¿no? Empezamos esta reunión, este encuentro que es fraternal, pues teniendo en nuestra memoria el sufrimiento de nuestras hermanas, nuestros hermanos, que en estos momentos viven bajo el terror de esa locura de la guerra que nunca acaba, que parece como que no podemos ser felices si no sembramos con sangre la tierra de nuestros seres queridos, ¿no? Y le pedimos desde aquí al Espíritu Santo, que es el único que puede actuar en estos momentos, como siempre en la humanidad, y hacer posible que se cambien, que se renueven los corazones y que de una vez por todas nos decidamos a vivir fraternalmente desde el amor, desde la generosidad, que todo es posible en la vida si todos estamos dispuestos a ser generosos y que lo más importante es la persona. Ningún ser humano se merece que ningún poder de la tierra sea capaz de ninguna tiranía de arrebatarle la vida y de llenarla de sufrimiento. Entonces, desde esta disposición de nuestro corazón y haciéndonos presentes en medio de este sufrimiento, pues te pedimos, Espíritu Santo, que nos animes siempre a seguir construyendo un mundo pues donde abunde la justicia y donde el amor esté siempre por encima de todo. Y con ello, pues vamos a iniciar este encuentro, que desde luego otra cosa no tendrá el tema de hoy, pero desde luego no podía haber un tema que desde los últimos años tenga una mayor inquietud, ¿no? No solamente en la Iglesia, aunque vayamos a tratar el tema de las mujeres en la Iglesia, sino en toda la sociedad. Todas las mujeres se sienten interpeladas por esta realidad a la que miran todas a la Iglesia a ver si es capaz de dar respuesta. También mirando a las mujeres a ver si son capaces de asumir esta responsabilidad y a todo el pueblo cristiano para ver cómo somos capaces de ponernos en medio de esta realidad, ¿no? Y todavía pues con los ecos del Día Internacional de la Mujer que acabamos de celebrar, pues vamos a intentar plantear aquí, gracias a la presencia de María Teresa Conte, pues esta situación que no solamente por el tema de que esté de moda, sino que también dentro de la demanda del sínodo que hoy día estamos trabajando en la Iglesia Universal, va a tener una gran relevancia porque por primera vez en la historia se va a escuchar la voz
de todo el pueblo de Dios. Pero además es la primera vez en la historia que se va a escuchar la voz de las mujeres en la Iglesia, y es algo realmente increíble y también inquietante, ¿no? No podemos perder nunca de vista de que las mujeres, igual que en la sociedad, pues también todos tenemos conciencia clara de esa doble realidad de marginación por ser mujer y también por tener discapacidad. Y ese tema, la mujer con discapacidad, pues también toca de lleno a nuestra realidad como movimiento de Frater, ¿no? Entonces, en torno a este tema que entusiasmante, inquietante, como digo, pues María Teresa va a tener la palabra y nos la va a presentar nuestra vicepresidenta y ya conocida Ana Quintanilla. Entonces, pues cuando quieras, Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Entonces, dentro de lo que son los distintos eventos a nivel social, en Frater nos ha parecido, yo creo que necesario y oportuno contar, en este caso, con el webinario de Frater en el tema de mujer. Yo creo que es una cuestión que nunca se ha dejado. Lo que ocurre es como el Guadiana. Es un tema que aparece, que desaparece. Quizá de ahora en adelante habría que darle mayor continuidad. Los que van a intervenir, los que pueden intervenir, las que estamos aquí, podemos hacer preguntas a María Teresa y también quizá ofrecer respuestas, ¿no? Porque dentro de la Iglesia, pues creemos que tenemos que ser incluidas, al igual que nos decían las Escrituras. Dios los creó iguales, hombre y mujer. Entonces no entendemos las mujeres cuál es la diferencia en los roles que se nos adjudican, que sí que hemos avanzado, pero desde luego no estamos en un plano de igualdad. Yo conocí a María Teresa Conte en una de las jornadas de apostolado seglar en Madrid, en el año 2019. Y claro, con la profundidad de sus conocimientos, quizá, como en todas las opiniones, puede haber discrepancia, por supuesto, discusión, pero desde luego falta de conocimiento, creo que no. María Teresa, en lo que yo he podido recopilar, pues es una mujer, principalmente una mujer de Iglesia, y luego de base es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, es diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Desarrolla su actividad principalmente en los ámbitos de la docencia, en los medios de comunicación escritos y audiovisuales y lo que es la participación social. Es máster en doctrina social de la Iglesia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y ella expone el máster de doctrina social de la Iglesia en la Universidad de Comillas. También realizó estudios de posgrado como experta en pastoral de migraciones en el Instituto Superior de Pastoral Universidad Pontificia de Salamanca y en el Xilin de la Fundación Pere Tarrés de Centro de Humanización de la Salud. Como vamos viendo por su formación, no solo al tema teológico y otros, sino que está implicada en los temas sociales. Algunos de ellos muy candentes dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia, como es un posgrado especialista en trabajar con víctimas de experiencias traumáticas por la Universidad del País Vasco y directora del máster universitario, ya lo he dicho, de doctrina social, tutora del curso de protección de menores del Instituto Teológico de Vida Religiosa en España y presidenta de una asociación para la acogida y el acompañamiento, se llama Betania, a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Lo es con una formación de base
diversa y muy amplia. Entonces, he visto también en lo que era su currículo y su experiencia que en los medios escritos escribe en la revista Iglesia y en el semanario Alfa y Omega. Y en el año 2018 escribió un libro que eran sobre 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. Es un tema muy interesante porque nuestro Papa Francisco, el actual, pues socialmente creo que de lo más sencillo, llano y extenso, cercano a lo que son la problemática a nivel mundial que hasta ahora mismo hemos podido vivir y sentir. Entonces, agradeciendo nuevamente a María Teresa su participación en este seminario de Frater, pues le damos la palabra, dando la bienvenida también a todos los amigos de España y parte de América del Sur que nos acompañan, a fraternos y a personas de otras entidades religiosas o de apostolado seglar que están aquí con nosotros, a los cuales, pues repito, agradecemos infinitamente su compañía y a los cuales, a todos y a todas, invitamos a participar, escuchando primeramente con muchísima atención y agradecimiento a María Teresa Comte, que ya tiene la palabra. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Esto de las presentaciones es complicado porque a veces se recopilan datos y datos y datos y datos. Y bueno, es un poco... Pero bueno, sí, he hecho y hago cosas muy diversas, ¿no? Como decía Ana. Y es cierto, soy una mujer y una mujer de iglesia que en los últimos años, como también decía Ana, y quiero subrayarlo, pues está embarcada en un proyecto de atención integral a víctimas de abusos sexuales en contextos religiosos, dentro de una asociación que se llama Betania y que trabaja desde la recuperación y la reparación, desde la recuperación de las personas, ¿no?, que han sufrido abuso sexual en contexto religioso y desde la reparación del daño. Y la verdad es que ese sí es un tema candente y probablemente uno de los temas más espinosos a los que nos enfrentamos hoy como Iglesia Católica, al menos en España, ¿no? Fundamentalmente por lo tarde que vamos en la acogida, en la escucha y en la reparación de las víctimas. Ya que Ana ha citado esta parte importante de mi vida, pues quería subrayar estas cuestiones, ¿no? Porque probablemente a día de hoy es de lo que más orgullosa me siento, ¿no? Cuando uno se le presenta y se cuenta quién es, pues soy una mujer de iglesia comprometida hoy junto a otras personas en intentar hacer justicia, ¿no?, o buscar la justicia para las personas que han sido dañadas en nuestra casa. Bien, dicho esto, vamos a hablar de mujer en la iglesia y en algún momento tendremos que hablar también de violencia contra las mujeres, ¿no? La semana nos viene prácticamente que ni pintada, ¿no? Pero es verdad que este es un tema que va mucho más allá de una semana o de un día o de una conmemoración, porque es un asunto que nos implica como comunidad, como comunidad de vida cristiana, como comunidad creyente, pero también como institución, ¿no? Y es una cuestión que nos implica no solo a las mujeres, pero también a las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente se ha hablado mucho de nosotras, ¿no?, y quizás no se nos ha escuchado suficientemente o nosotras no hemos hablado suficientemente de nuestros gozos y nuestras esperanzas, de nuestras angustias y nuestras tristezas en tanto que mujeres, ¿no? Por lo tanto, abordar esta cuestión es intentar abordarla también desde la palabra de las mujeres, no de la mujer, ¿no?, porque la mujer no existe, existimos las mujeres. Y bueno, cuanto menos lo que voy a intentar es poner sobre la mesa algunas cuestiones, no todas, ¿no?, algunas cuestiones sobre las que he pensado y algunas cuestiones que me parecen quizás las más, o al menos a mi modo de ver, como decía Ana, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo,
pero a mi modo de ver, las cuestiones quizás más urgentes, ¿no? Decía que de la mujer, sin embargo, en el seno de la Iglesia se ha hablado mucho, o de las mujeres se ha hablado mucho, y sin embargo, nosotras hemos hablado poco de nosotras mismas, ¿no? Digamos que el derecho a usar la palabra en cuanto a mujeres sobre nuestra propia realidad y sobre nuestra propia existencia, pues no ha sido institucionalmente reconocido. Es verdad que el sínodo es una oportunidad, pero no debiera ser la única y en ningún caso es la definitiva, ¿no? Yo creo que este es un desafío, por lo tanto, poder institucionalizar de alguna manera que la palabra de las mujeres sea dicha y sea escuchada. Por otro lado, hay otro desafío también importante del que tampoco hablamos mucho y que, sin embargo, creo que es muy relevante. Promover también dentro de la Iglesia el encuentro entre nosotras, entre las mujeres. Creo que a pesar de ser todas católicas, ¿no? Nos situamos dentro del mismo espacio en espectros a veces muy distintos y demasiado distantes, ¿no? Y de alguna manera también hay que hacer que el diálogo entre las mujeres se fomente con independencia de posiciones a veces demasiado ideológicas dentro de la comunidad eclesial. Desde los años 30 del siglo pasado, desde los años 30 del siglo XX ya, ¿no? Hay que decir que la presencia pública de las mujeres, gracias fundamentalmente al movimiento sufragista y también al trabajo asalariado, han puesto sobre la mesa, ¿no? Fueron un momento, un contexto importante para empezar a poner sobre la mesa las cuestiones relacionadas con, vuelvo a decir, la presencia pública de las mujeres, ¿no? Sin embargo, no es hasta los años 50 del siglo pasado que la cuestión de las mujeres o sobre las mujeres se introduce, se incorpora, se tiene en cuenta en el magisterio de la Iglesia. Fue Pío XII, vamos a hacer un poco de historia para situarnos, que creo que siempre es importante. Fue Pío XII quien alertó a las mujeres católicas de lo acerca, ¿no?, de su lugar social y de su razón de ser, en tanto que madres y esposas, en un contexto social y cultural muy cambiante. Al mismo tiempo que Pío XII mantenía ese discurso sobre cómo se trastocaban los aspectos esenciales de la vida de las mujeres, ser madre y esposa, al mismo tiempo ese mismo Papa pedía a las mujeres católicas que entraran a formar parte asociativamente de esa gran plataforma de movimientos y asociaciones de mujeres que sigue existiendo a día de hoy, que es la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. En los años 50 esa organización contaba con casi 40 millones de mujeres afiliadas, ¿no? Y a ellas, a esa asociación y a las mujeres que estaban asociadas en torno a esa plataforma, les pedía Pío XII que trabajaran por su promoción. Fue Juan XXIII, en los años 60, quien dio un paso, yo creo que de gigante, ¿no?, a veces ignorado. Porque Juan XXIII abrió una puerta, ¿no?, o si queréis un portillo, es un poco más pequeño, diría que abrió ya una puerta, ¿no?, cuando empezaba a plantear la mirada sobre la mujer no necesariamente vinculada a su ser madre y a su ser esposa. Este es un tema que sigue sin resolverse, porque dentro de la Iglesia sigue predominando sigue predominando la idea, consciente o inconscientemente, de que la mujer se comprende desde su ser madre y desde su ser esposa. Cuando en realidad lo que es realmente determinante en la manera de comprender al ser humano, por lo tanto a la mujer y al varón, es desde su dignidad en cuanto persona, de sus derechos, de sus deberes, de sus libertades, y no tanto desde su estado de vida, ¿no? De ese mismo modo yo diría, lo determinante en el seno de la Iglesia es el bautismo. Es el bautismo el que nos hace esencialmente iguales
en el seno de la comunidad eclesial a la que pertenecemos y de la que somos parte, ¿no? Por lo tanto, la llamada, la vocación es a ser plenamente humanos. No estoy diciendo con eso que debamos o podamos olvidar la diferencia sexual. No estoy diciendo que debamos o podamos ignorar el significado que la diferencia sexual tiene en el desarrollo de la persona. Pero sí estoy apuntando la idea de superar el determinismo biológico que sigue pesando sobre las mujeres. Fue en los años 60 del siglo pasado, en el que Juan XXIII abría, os decía, ¿no?, ese portillo, que la presencia de la mujer en la vida pública no solo se convierte en un hecho, sino que se convierte en una realidad irreversible. No es solo algo que suceda, es que marca un cambio de época. Las mujeres, las asociaciones de mujeres y los movimientos de mujeres se edificaban sobre la plena conciencia de la dignidad y de la igualdad, ¿no? El propio Juan XXIII reconoce en su magisterio, precisamente en ese contexto de reconocimiento de la dignidad, pero sobre todo de la igualdad de las mujeres, él es quien incorpora, introduce, reconoce la necesidad y llama a la necesidad de reivindicar, por ejemplo, ¿no?, los derechos fundamentales de las mujeres para evitar su instrumentalización. El Concilio Vaticano II dedicó también una llamada, una atención a las mujeres, las llamó fundamentalmente a comprometerse en el cuidado de lo humano, decía el concilio, a cuidar aquellos espacios, decía también el concilio, en el que los cambios iban a ser más incisivos, la familia, la maternidad, el trabajo, las relaciones sociales. El concilio reconoció que todos esos cambios que significaban esa nueva época con relación a la presencia de la mujer en la vida pública iban a llegar al interior de la Iglesia. Pero curiosamente, ese mismo concilio que dedicó un mensaje a las mujeres no contó con ellas. Les dedicó un mensaje, pero no contó con las mujeres, ¿no? Solo 23 mujeres asistieron al Concilio Vaticano II, 2 de ellas españolas, una Pilar Bellosillo, presidenta de la UMOF y fundadora de Manos Unidas, y otra, Cristina Estrada, una religiosa española. Sin embargo, ninguna de esas 23 mujeres estuvo presente en la sesión inaugural del año 64 y tampoco estuvieron en las sesiones anteriores y posteriores, ¿no? Dicen que en ese contexto la logística vaticana pues no hizo posible que estuvieran las mujeres. Por eso siempre se cuenta esa anécdota, bueno, esa crónica, no es una anécdota, ¿no?, que uno de los cardenales presentes en el año 63, en octubre del 63, en la sesión inaugural, se dirigió a los 2.500 obispos que estaban presentes en la reunión y lanzó esa pregunta: ¿dónde está la otra mitad de la Iglesia? Año 63. Creo que somos más de la mitad y quizás la pregunta en algunos momentos tendría que seguir haciéndose, ¿no? ¿Dónde está la otra mitad? Bueno, es verdad que hubo mujeres en el Vaticano II, 23, es verdad que el concilio les dedicó un mensaje, pero, como decía, ¿no?, el concilio hablaba de las mujeres, pero no contaba con ellas. Sin embargo, hay que reconocer que en este contexto, años 60, años 70, hay un movimiento interno, eclesial, protagonizado por mujeres, que actúa un poco como una avanzadilla, ¿no? Y no podemos ignorar que la avanzadilla de ese movimiento estuvo liderado fundamentalmente por mujeres consagradas que, haciendo una opción fuerte de vida, cambiaron estilos, cambiaron formas, se trasladaron a las periferias y se comprometieron
en proyectos pastorales encaminados fundamentalmente a la promoción humana y al desarrollo comunitario. Fue en este contexto, en el año principios de los 70, en el año 71, cuando el Sínodo de Obispos le pidió precisamente a Pablo VI que creara una comisión mixta para estudiar la cuestión de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Esta comisión se inauguró en el año 73 con la mirada puesta en la celebración internacional del Año de la Mujer decretada por Naciones Unidas para el año 75, ¿no? De alguna manera el Papa pretendía, o el Sínodo pretendió, que en esos 2 años, del 73 al 75, se pudiera reflexionar sobre esa cuestión de la mujer en el seno de la Iglesia y en la sociedad. El punto de partida de ese planteamiento que hacía el Sínodo, de esa comisión mixta, estaba en el Concilio Vaticano II, en la afirmación solemne de la igualdad entre los sexos por razón de su común humanidad. Pero había que dar un paso más, ¿no?, al reconocimiento de esa igualdad sustancial, y eso lo reconoció Pablo VI en un discurso de enero del año 76, cuando, dirigiéndose a esa comisión que se había creado 3 años antes, insistía en que las cuestiones fundamentales eran, dentro de la Iglesia, pero también fuera de ella, el desarrollo efectivo de la igualdad en todos los espacios privados o públicos, la lucha contra todas las formas de explotación de la mujer, el reconocimiento efectivo, especialmente dentro de la Iglesia, decía Pablo VI, del papel protagonista de las mujeres. Es verdad que Pablo VI sabía, y lo decía, que ciertos movimientos feministas acusaban a la Iglesia de querer encerrar a las mujeres en sus casas, y para intentar dar respuesta, o para dar respuesta a esa crítica desde determinados movimientos feministas, decía en ese discurso, en ese contexto histórico del 73 al 76, Pablo VI, que algo que tampoco está del todo resuelto, ¿no?, que la familia era una tarea conjunta a la que había que incorporar al varón, eso se plantea también en Amoris Laetitia, que la igualdad no podía reducirse al igualitarismo y que la reivindicación de los derechos no podía olvidar el cumplimiento de las responsabilidades recíprocas. Fue a finales de los 80 del siglo pasado cuando en el magisterio, en el pontificado de Juan Pablo II, volvió a tratarse la cuestión de la mujer. El sínodo del año 87, recordad que decíamos, ¿no?, el primer sínodo que plantea la cuestión de la mujer es el del 71, pues el sínodo del año 87 pide de nuevo tratar la cuestión de la mujer. Juan Pablo II responde a esa llamada, a esa invitación, con la carta Mulieris Dignitate. Sabéis que es una carta, si la habéis leído, si no, pues en un momento que tengáis ocasión, oportunidad, pues os invito a leerla. En esa carta Juan Pablo II jugaba con la expresión genio femenino. Él intenta resumir en esa expresión genio femenino la categoría de lo femenino, la categoría de la feminidad. Curiosamente, esa carta no dice nada acerca de las condiciones materiales y espirituales en las que la mujer está llamada a desarrollar su dignidad. Mulieris Dignitatem no habla de las mujeres, habla más bien de la mujer, ¿no? Y digo, llama la atención porque el magisterio de Juan Pablo II es muy firme en cuestiones sociales. Bueno, en cualquier caso, pese a esa interpretación que no es total del documento, pero que sí es algo que a mí personalmente pues, siempre me ha llamado la atención, es verdad que es el primer gran documento dedicado a la mujer y es un documento que ha sido doblemente conmemorado, primero por Benedicto XVI y después por el Papa Francisco. En la conmemoración de Mulieris Dignitatem por parte del Papa Benedicto XVI, él subraya el elemento de la común humanidad entre hombres y mujeres, de manera que la igualdad no es de la mujer con el varón. La mujer no es igual al hombre o no es igual al varón. La mujer no es igual al varón. La dignidad y la humanidad son los rasgos o los elementos distintivos de los dos. Eso algunas veces no lo vemos bien, ¿no? Las mujeres no somos iguales a los varones.
somos varones y mujeres esencialmente iguales. Siguiendo esa estela, la estela de la conmemoración, en el año 2013 el Papa Francisco ha vuelto a ese documento de Mulieris Dignitatem para subrayar que estamos ante un documento matriz. Matriz. Él lo dice, las claves de la Mulieris Dignitatem son las claves antropológicas desde las que partimos a la hora de comprender, abordar la cuestión de la mujer, maternidad y cuidado de lo humano. Estas cuestiones, ¿no? O este repaso histórico es simplemente para tener un poco un marco. No estamos hablando, no estamos abordando la cuestión de la mujer, digamos que ahora, ¿no? Sino que ya llevamos más de 50 años hablando de esto, desde el pontificado de Pío XII hasta nuestros días. El marco nos permite precisamente mirar históricamente, comprender que estamos en un proceso de reflexión, que seguramente queda mucho por hacer, pero es verdad que no todo está sin hacer. Bueno, desde este marco yo os decía que hay algunas cuestiones que, para entrar ya, ¿no?, a plantear cuestiones más prácticas, más concretas, hay algunas cuestiones que a mí me siguen pareciendo cuestiones muy determinantes, ¿no? Y no del todo resueltas, o simplemente cuestiones no resueltas, ¿no? Voy a intentar no extenderme mucho para, bueno, pues para que luego el tiempo de reflexión, el tiempo de diálogo, pues pueda ser un poco más amplio, ¿no? Quiero empezar hablando de la cuestión de la maternidad. Creo que esta es una cuestión que no tenemos del todo resuelta en esa comprensión de la mujer. Fijaos, yo creo que hay que decir que la maternidad es una capacidad femenina. Hoy además este es un tema especialmente grave. No sé si somos suficientemente conscientes de lo que suponen las ideologías transgénero o el transgenerismo, pero este es un tema grave. Creo que hay que seguir diciendo, vamos, es que el sexo existe, ¿no? Quiero decir, y esto tiene muchas consecuencias y las tiene para las mujeres. Por lo tanto, la maternidad es una capacidad femenina, pero el destino de la mujer no es biológico. Se puede ser plenamente mujer y se puede ser plenamente cristiana sin ser madre. La maternidad además tampoco es un proceso ideal, es un proceso biográfico, histórico, en el que juegan además un papel muy, muy determinante las condiciones históricas. Las condiciones históricas en las que se produce la concepción, en las que se desarrolla la gestación, el parto y el ejercicio pleno de la maternidad. Yo creo que esto es muy importante. No es lo mismo ser madre en el primer mundo que en el tercer mundo, y no es lo mismo ser madre fruto de una relación amorosa, de respeto, que ser madre en una relación fruto de una relación violenta. No estoy con esto diciendo más que lo que estoy diciendo, que nadie piense. La maternidad no es un asunto exclusivo de las mujeres. O sea, la capacidad de ser madre es propia de las mujeres. Solo podemos ser madres las mujeres. Pero la maternidad no es un asunto exclusivo de la mujer, porque la maternidad, como la paternidad, tiene que ver con la dimensión relacional social del ser humano. Aunque solo la mujer pueda gestar, hombre y mujer conciben por igual. La mujer concibe en su seno y el varón lo hace fuera de sí. Maternidad y paternidad son una relación. En este sentido, no hay maternidad sin paternidad. Y esto no es un eslogan, ¿no? Creo que es una toma de conciencia que nos debe hacer pensar muy seriamente sobre los deberes nacidos de una relación que genera una responsabilidad sobre otra vida humana. La concepción es una tríada, o si queréis, la concepción genera una tríada: madre, padre e hijo. Siempre hace falta una madre, siempre hace falta un padre. Lo siento, yo en esto soy muy tajante porque creo que este es un tema
fundamental, fundamental. Para que una nueva vida venga al mundo, hace falta un varón y una mujer. Y generar una nueva vida es un ejercicio de responsabilidad. Digo que esto es además muy importante en un mundo en el que la maternidad se está viendo afectada por un modelo tecnocrático que legitima la mercantilización de la mujer y la explotación de la mujer. En una cultura además que plantea la maternidad como algo desvinculado. Y sobre esto la Iglesia está diciendo nada, ¿no? Se habla mucho desde la moral sexual, pero no desde la moral social. Y creo que esto es un error. Amoris Laetitia de alguna manera lo plantea. Segunda cuestión que afecta a las mujeres, la cultura de la sospecha. Yo creo que en esto también deberíamos ser muy tajantes, ¿no? Creo que hay que trabajar muy seriamente para erradicar todos los tópicos, todos los prejuicios que siguen vinculando a la mujer, que siguen vinculando a las mujeres con la tentación. El tópico de la mujer tentadora debe ser desterrado de nuestra Iglesia. Probablemente Eva debe ser repensada desde la teología. El pecado original no es de factura femenina. El pecado original es de factura humana, no femenina. Y el cuerpo de la mujer es sagrado y no causa de tentación, ¿no? Y este es un tema que debería abordarse desde muchos ámbitos, ¿no? Me pregunto, pues, ¿qué tipo de educación se imparte en los colegios, en nuestros colegios, sobre este tema, ¿no? ¿Qué concepción de la mujer se imparte en las catequesis y catecumenados, en los seminarios, en los noviciados? ¿Quiénes somos las mujeres para los sacerdotes? Sobre todo las mujeres que no somos ni sus madres ni sus hermanas, porque la mayor parte de los sacerdotes o de los religiosos conciben a la mujer por relación a su madre y a su hermana. Bueno, pues no todas somos su madre y sus hermanas. Madres solo tienen una y hay algunos que ni siquiera tienen hermanas, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres para los varones ordenados, consagrados? ¿Las mujeres somos vistas como fomento de la vocación religiosa o seguimos siendo vistas como una tentación para esa vocación religiosa? ¿Por qué en los seminarios y en los noviciados se mantiene la distancia física con relación a las mujeres, ¿no? No sé si habéis visto una película que se estrenó cerca de la Semana Santa de ahora 5 o 6 años, yo creo, María Magdalena. Una mujer que no quiere ser madre, una mujer que no quiere ser esposa, una mujer que encuentra a Jesús en el lago de Nazaret y quiere seguirle. Fijaos, voy a ser provocadora. Creo que nadie le ha reprochado nunca a Pedro que abandonara a su mujer y a sus hijos por seguir a Jesucristo. Y sabemos que los tenía porque tenía suegra. Y sin embargo, esa figura de María Magdalena queriendo seguir a Jesucristo y renunciando, o simplemente no queriendo ser ni madre ni esposa por seguir a Cristo, ha sido fuente de críticas enormes cuando se ha visto la película. No me interesa la historicidad de esa película, no me interesa lo más mínimo, me interesa esa reflexión. Vamos a hablar de feminismo, que es otra cosa que, cuando se habla de feminismo en el seno de la Iglesia, hay quien se pone nervioso, ¿no? O nerviosas. Hay mujeres también, muchas mujeres dentro de la Iglesia que se ponen muy nerviosas al oír hablar de feminismo. Mirad, a lo largo de los siglos la Iglesia ha hablado con todo el mundo. Cuando digo con todo el mundo es con todo el mundo. Con todo el mundo. Con la derecha, con la izquierda, con el comunismo, con el socialismo, pero nunca ha hablado con el feminismo. Nunca jamás, ¿no? Yo creo que sigue habiendo una desconfianza hacia esta filosofía, hacia esa
hacia esta corriente histórica que habla fundamentalmente de la emancipación de las mujeres y de la igualdad. En Amoris Laetitia, concretamente en el número 54, el Papa Francisco, yo quiero creer, ¿no?, que abre como una puerta también al diálogo con el feminismo, ¿no? Cuando él utiliza, ¿no?, 3 expresiones que son propias del movimiento feminista: culturas patriarcales, emancipación de la mujer y machismo. Yo creo que tomar conciencia de que estas claves de interpretación nos ayudan a juzgar y a reconocer y a interpretar no significa comulgar con todo lo que el feminismo dice, ¿no?, sino simplemente compartir criterios de juicio que nos permitan, que nos ayuden a desvelar, conocer, reconocer, identificar injusticias contra las mujeres. Es verdad, ya lo sabemos, que la razón última que guía a la Iglesia a la hora de hablar de los derechos de la mujer, a la hora de luchar contra la discriminación que padecen las mujeres o que padecemos las mujeres, no es el feminismo. La razón última no es el feminismo, pero tampoco es la maternidad, ni tampoco la esponsalidad, sino la sagrada dignidad humana y los derechos que derivan del bautismo. Hablemos de otra cuestión complicada dentro de nuestra Iglesia, la cuestión del género. Sexo y género son términos distintos. No es lo mismo el sexo y el género. El sexo se refiere a un hecho biológico y alude a la diferencia sexual. El género alude a los roles, identidades y valores que se atribuyen socialmente a varones y mujeres. Y fijaros, en esto estamos a día de hoy radicalmente de acuerdo con el movimiento feminista clásico, con el de toda la vida, no con el que entiende que sexo y género son lo mismo. No, no son lo mismo. Y hoy las únicas que lo dicen sin miedo son precisamente las feministas de toda la vida. Son las únicas que hoy gritan sexo y género son cosas distintas. Hablar de género no significa necesariamente negar la diferencia sexual. Esto es importante, ¿no? Lo que la Iglesia no reconoce con relación al género es precisamente esas corrientes que sostienen que son la misma cosa, que sexo y género son la misma cosa, ¿no? La doctrina de la Iglesia, por lo tanto, no identifica sexo y género. Pero es que, curiosamente, la doctrina de la Iglesia tampoco reconoce la asignación de roles por razón de la diferencia sexual. Se trata, por lo tanto, con relación a la cuestión del género, de reconocer que las diferencias y la diferencia sexual es un hecho, que las diferencias no son sinónimo de desigualdad o que no pueden serlo, ¿no? Porque lo contrario de la igualdad no es la diferencia, lo contrario de la igualdad es la desigualdad. Hablemos también de violencia, ¿no?, de violencia contra las mujeres. Por violencia entendemos todo atentado que lesiona la dignidad, la integridad, la indemnidad, la libertad y los derechos de las personas. La violencia genera problemas sociales, genera abusos y genera desequilibrios. Así es como la entiende la doctrina social de la Iglesia, así es como entiende la violencia la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y sabemos que la doctrina social de la Iglesia históricamente ha denunciado todas las injusticias. Por lo tanto, desde esa concepción de la violencia, la propia doctrina social de la Iglesia debe denunciar todas las injusticias que específicamente se dirigen contra las mujeres. El machismo, la misoginia generan entramados, generan un sistema, una mentalidad que atenta contra las mujeres y que se mantiene dentro de nuestra Iglesia. Las formas, por ejemplo, de servidumbre eclesial, el ejercicio del poder sacramental como poder de mando y causa de sometimiento,
las formas de reclutamiento vocacional, la trata de novicias, la exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisión, la negación a las mujeres del ejercicio de sus derechos en tanto que bautizadas, los abusos de poder sexuales y de conciencia dentro de la Iglesia, el machismo, como decía, la misoginia o la sospecha institucionalizada son formas de violencia intraeclesial. A la Iglesia le cuesta mucho sostener la mirada cuando se dicen estas cosas, porque la Iglesia se concibe a sí misma como una sociedad perfecta en la que no existe el mal. Por eso cuando denunciamos este tipo de cosas, normalmente la Iglesia, y soy consciente de que cuando digo eso estoy utilizando una expresión un tanto equívoca, pero no me importa, lo hago conscientemente. Por eso normalmente cuando se denuncian estas cosas dentro de la Iglesia, la reacción suele ser o apartar la mirada o negarlas, porque a la Iglesia le cuesta mucho reconocer que en su seno pasan estas cosas. Pues pasan estas cosas. Porque en el seno de la Iglesia se perpetra violencia. Y se perpetra violencia contra las mujeres. ¿Solo contra las mujeres? No, pero aquí estamos hablando de las mujeres. Otra cuestión que quiero poner sobre la mesa, la cuestión del cuidado. Toda la encíclica Laudato Si trata de la cuestión del cuidado. Trata además de una cultura del cuidado. Es verdad, yo creo que es verdad, que la mujer sintoniza mejor con la cultura del cuidado. Sintoniza. Pero eso no quiere decir que el cuidado sea propiamente femenino. Digo que la mujer sintoniza mejor con la cultura del cuidado. Pero fijaos, esto, podríamos plantearlo así, acaba siendo un demérito con relación a los varones, ¿no? Porque el cuidado no es de factura femenina, el cuidado es de factura humana. Luego, siendo cierto que la cultura del cuidado o que el cuidado sintoniza mejor con las mujeres, quizás desde una lógica de corresponsabilidad deberíamos hacer que los varones fueran socializados, educados, crecieran en esa cultura del cuidado. Fijaos, voy a plantearlo en forma de pregunta. Nos hemos parado a pensar qué idea de varón manejamos cuando consideramos a los varones naturalmente excluidos de las tareas de cuidado. Yo creo que no se trata de que la mujer se desvincule del cuidado, sino de que varón y mujer atiendan a todas las dimensiones de la vida humana sin que se asignen de manera determinista roles o funciones. El cuidado es una virtud humana y una virtud social, no es una virtud femenina, es una virtud humana y social, que la mujer puede y debe aportar al mundo, pero que el varón también debe y puede aportar al mundo. Y el cuidado además va más allá del hogar, ¿no? Fijaos, por ir terminando. El Papa Francisco inició su pontificado hace ya 9 años poniendo sobre la mesa la cuestión del lugar de la mujer en la Iglesia. En el verano del año 2013, en una famosa entrevista que concedió al jesuita Federico Lombardi, el Papa habló de este tema, ¿no? Y ha hablado de este tema en numerosas catequesis, en documentos magisteriales, en encuentros con la vida religiosa femenina, con organizaciones de mujeres. Ha hablado mucho de este tema y sigue haciéndolo, ¿no? Y hay un momento en el que yo creo que esta cuestión es, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Creo que es un momento culminante, ¿no? Cuando él publica la exhortación Evangelii Gaudium, en el número 103, el Papa dice, ¿no? Voy a leer literal, no es muy larga la cita,
Reconozco con gusto, dice el Papa, cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con sacerdotes. Contribuyen al acompañamiento de personas, familias, grupos y brindan nuevos apoyos a la reflexión teológica. Sin embargo, dice, es necesario ampliar los espacios para una presencia más incisiva de la mujer. Bueno, él dice femenina, para una presencia femenina más incisiva. El genio femenino, dice el Papa, en alusión a la Mulieris Dignitatem, es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral, en todos los lugares donde se tomen decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Esta es la motivación que guiaba a Francisco en el año 2013, ¿no? Cuando él decía que había que repensar, había que seguir pensando en clave teológica sobre, no tanto el papel, sino sobre el lugar de la mujer en la Iglesia. Es verdad que el Papa cierra una cuestión, ya lo digo, la cuestión del sacerdocio, pero también les voy a decir, por si alguien lo piensa, no me importa entrar al toro, que como mujer, a mí personalmente la cuestión del sacerdocio no me preocupa, me preocupan todas las demás cuestiones. ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, pues sí lo voy a decir, ¿no? Me preocupa fundamentalmente que seamos capaces de superar esa mirada miope, que mira a la mujer, nos mira a las mujeres solo como madres o como esposas. Me preocupa que no seamos capaces de erradicar definitivamente la imagen de la mujer tentadora. Me preocupa que sigamos consciente o inconscientemente, en privado o en público, condenando como irresponsables a las mujeres que reivindican su derecho a participar activamente y en condiciones de igualdad en la vida laboral y social. Me preocupa que miremos a la mujer, que no miremos a la mujer desde su humanidad. Me preocupa que sigamos utilizando a las mujeres como servidumbre barata dentro de la Iglesia. Me preocupa que no acabemos con las relaciones de poder que usan el poder sacramental como derecho de mando, algo que daña especialmente a las mujeres. Me preocupa que no reconozcamos la excelencia y el mérito de las mujeres para tomar decisiones dentro de la Iglesia. Que sigamos reconociendo, confiriendo el derecho a tomar decisiones al poder sacramental, a la consagración o a la ordenación. Me preocupa que no persigamos seriamente los abusos sexuales perpetrados contra mujeres por hombres consagrados y ordenados, también por mujeres, pero sobre todo por varones. Lo digo porque los abusos sexuales contra mujeres en el seno de la Iglesia están especialmente ocultados y especialmente silenciados. Y me preocupa que no reconozcamos, de hecho, que el bautismo es la fuente de los derechos y los deberes que nos hacen radicalmente iguales dentro de la Iglesia. Lo que significa que todos, también las mujeres, por ser bautizadas dentro de la Iglesia, tenemos derecho a participar plenamente y sin discriminaciones en la comunión y en la misión de la Iglesia. El Papa Francisco ha tratado todas estas cuestiones y también ha tomado decisiones. Es muy importante que haya nombramientos dentro de la Iglesia de mujeres competentes y capacitadas. Pero no sé qué valor tendrá esto si las mujeres nombradas deben someterse a quienes por razón de su función ministerial, que no de su cualificación, son quienes de verdad ejercen el poder. La decisión del Papa de crear una comisión de estudio sobre el diaconado, como les dijo a las superioras generales, pues es muy importante, ¿no? Pero yo creo que no sirve de nada si esto se queda en una cuestión meramente
teológica o propia del derecho canónico, ¿no? Es verdad que hemos avanzado en la cuestión de los ministerios de la palabra, ¿no? Creo que ese es un paso importante, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Si de verdad en la Iglesia es tan importante, si la Iglesia le concede tanta importancia y tanto valor a la capacidad del cuidado que tenemos las mujeres, ¿por qué no se institucionaliza el que las mujeres puedan acompañar procesos de discernimiento espiritual y vocacional en seminarios y noviciados, ¿no? ¿O por qué en esos seminarios y en esos noviciados no se institucionaliza el acompañamiento terapéutico prestado por mujeres a seminaristas y a novicios? El concilio reconoció, no sabemos mucho si por necesidad o por convicción, que todos los espacios del apostolado acabarían abriéndose a las mujeres. Bueno, pues ¿por qué, no? A comienzos del siglo XXI todavía el lugar de la mujer en la Iglesia sigue pendiente de respuesta. Quizás se trate de un problema de mentalidad que tiene que ver con los modos de ejercicio del ministerio, de los ministerios ordenados. Quizás tenga que ver, ¿no?, en que es difícil todavía aceptar que las mujeres ocupen cargos de decisión. Quizás es porque seguimos pensando que una mujer que sirve es realmente una mujer servil, fundamentalmente callada, obediente. Yo creo que revisar todas estas cuestiones y hacerlo sin miedo es una tarea eclesial que exige la presencia activa de las mujeres, que exige una sana autocrítica, que debe reconocer que existen comportamientos machistas y misóginos. Creo que tenemos que educar la mentalidad para superar, como lo decía al principio, los determinismos biológicos. Creo que hay que dejar de mirar a las mujeres como si fuéramos un jarrón chino, que no lo somos. Porque a veces mirar a las mujeres como si fuéramos un jarrón chino, dicen algunos que es respeto, cuando en realidad creo que es más bien otra cosa, ¿no? Creo que hay que superar todas estas cosas y hay que superar también un lenguaje que a veces el Papa también utiliza y que, lo siento, tengo que decirlo, ¿no? Es un lenguaje que no puede ser aceptado, ¿no? Hay que dejar de usar expresiones tan poco amigables como la de virilización o masculinización de la mujer o machismo con faldas, ¿no? Digo que es una expresión que el Papa a veces ha utilizado, que se utiliza dentro de la Iglesia. Unos las usan, otros las comparten. Y creo que estas expresiones, con esto quiero cerrar, estas expresiones son al final reflejo de una mentalidad que debe ser superada cuando hablamos de algo tan justo como la reivindicación de los derechos de igualdad de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. La verdad que una excelente exposición y que desde luego has abierto una cantidad de caminos increíbles que normalmente no se plantean a nivel cotidiano dentro de la Iglesia, incluso en la sociedad. Y ahora pues tenemos todos la palabra para poder hacer cualquier intervención, comentario, pregunta. Podéis levantar la mano virtual o podéis levantar la mano que la veamos y os vamos dando paso. Araceli, abres el micrófono, por favor. Hola, muchas gracias, María Teresa. Ha sido estupendo. Solo una pregunta.
¿cuánto hace que nació Betania? Digo, decía yo que qué maja es Araceli, bueno, todos, pues que Araceli la conocí yo en Senegal, en un encuentro internacional de la UMOF al que me invitaron, y la verdad que yo siempre, ellas lo saben, ¿no? Yo soy fan de esa plataforma, porque me parece que tiene una trayectoria histórica muy encomiable, y porque, oye, ojalá volviéramos a esas 40 millones de mujeres, Araceli y todas las demás, ¿no? 3 años. Betania nació hace 3 años, el mes de febrero, por lo tanto llevamos ya 3 años atendiendo a personas y atendiendo a mujeres, porque os decía, estamos ante un problema grave en el seno de nuestra iglesia. No sé cuál es vuestra posición al respecto, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero tengo que deciros que si los abusos sexuales son graves cometidos contra menores, y aquí no lo discutimos, también contra niñas, también contra chicas adolescentes, también contra mujeres adultas. Es un tema grave de lesión de derechos, y bueno, nosotros atendemos a todas las víctimas, ¿no? Pero yo aquí quería hacer hincapié en las mujeres, porque la violencia sexual existe dentro de nuestra iglesia. Existe. Muchas gracias, María Teresa. Solo era porque, si puedo intervenir un poco más. Yo no las palabras. Entonces, Vale. Araceli, si es alguna puntualización, y si no, después de una ronda, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias, disculpa. Marisol. Sí, María Teresa, Marisol, gracias porque nos has abierto muchos caminos. La verdad que el que la mujer pueda o no pueda ser sacerdote ordenada es la menor de las preocupaciones. Tú nos has dejado aquí un reguero de cuestiones con las que coincido, que comparto yo también, y de alguna manera tenemos que aprovechar el sínodo nosotros para reivindicar todas estas situaciones. Es mucho más amplio el valorar a la mujer que para ser ordenada o no ser ordenada. Viene detrás mucho camino que, si no lo hace la mujer, va a ser complicado. Entonces yo te agradezco todas estas ideas y ya te digo que comparto plenamente. Muchas gracias por tu exposición. A ti, Marisol. A ver, yo cuando digo lo de la mujer no es porque a mí me asuste, no, es una cuestión que no me asusta, no más mínimo, quiero decir, no, sino simplemente porque también es verdad que es una cuestión sobre la que yo no tengo una formación específica, y porque de verdad al final yo traslado aquello que he pensado y aquello que para mí es bueno, quizás más determinante o más significativo, ¿no? Y bueno, siempre lo digo cuando me preguntan sobre este tema, porque al final siempre hay alguna pregunta, ¿no? Entonces ya empiezo diciéndolo, y a mí me preocupa todo lo demás, ¿no? No digo que esto no me preocupe, no digo que esto no vaya a llegar, quizás llegue algún día, no lo sé, pero me preocupa antes todo lo demás, ¿no? A mí me preocupa sobre todo que en el seno de nuestra iglesia el poder de mando, el derecho a mandar, en el mejor de los sentidos lo digo, el derecho a tomar decisiones, esté vinculado al orden ministerial. A mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo. O incluso, voy a decir otra cosa, y aquí voy a ir más allá y me voy a meter en un fregado, pero también me preocupa que la mayor parte de las mujeres, por no decir todas las mujeres, que Roma está, bueno, que el Papa está nombrando, sean consagradas. O sea, a mí me preocupa. Si alguien me dice, bueno, las religiosas también son mujeres, hombre, claro, faltaría más. Esto no lo estoy discutiendo, yo no digo que no lo sean. Digo que me preocupa que cuando se están tomando decisiones para llevar a mujeres a puestos de decisión, con capacidad de decisión, todas las mujeres que se nombren
sean religiosas. Porque al final sigo vinculando el derecho a tomar decisiones con la consagración y la ordenación. A mí eso me preocupa muchísimo, ¿no? Eso sí, por eso planteaba, ¿no? ¿De qué sirve nombrar mujeres cuando el cardenal que está por encima porque es cardenal, no porque sea más competente en la materia? Y eso no significa que no haya determinados encargos que solo pueda, quiero decir, ¿no? Como idea lo planteo, ¿eh? Luego ya, a mí, por ejemplo, esto son cosas que me preocupan mucho más, ¿no? Quizás las decisiones son personales, pero los cambios importantes son colectivos y ahí hay que mojarse mucha gente. Sí, Marisol, pero al final en las instituciones, en las comunidades, en las asociaciones se toman decisiones, ¿no? Entonces parece que en la iglesia solo pueden tomar decisiones las personas los varones ordenados, ¿no? O los varones consagrados o las mujeres consagradas. Oiga, mire, pues va a ser que no, ¿eh? Porque creo que laicas somos la mayoría. Creo. Muy bien. Paqui Puente, ¿tenías pedida la palabra? Pues no, pero ya que me la das voy a hablar. Bueno, a ver, yo por lo que estás comentando sobre el poder, completamente de acuerdo, María Teresa. Yo estaba con Ana Quintanilla cuando diste la charla en Madrid, del apostolado seglar. Vamos a ver. Sí, me acuerdo de ti. Gracias. Bueno, mira, de acuerdo contigo en el tema de cómo la Iglesia sobre todo concibe a las mujeres, y cuando hablamos Iglesia hablamos sobre todo de clero. Yo lo que creo que hay en el fondo es un miedo terrible a perder el poder, que es la base de todo lo que tú estás diciendo. Precisamente por la educación patriarcal que han recibido, explicándoles, porque se les explica así dentro de esos ámbitos de seminario y de los círculos tan cerrados en los que se mueven, que las mujeres somos un cuerpo pecaminoso y que además incita al pecado. Es que todo parte de ahí. Entonces, cuando alguien mira a otra persona desde esa perspectiva que la puede conducir al pecado y que cuidadito con ellas y que son Eva y tal, entonces, claro, todo lo demás viene por añadidura. El tema de la no corresponsabilidad, el tema de que eso son tareas de mujeres, el tema del genio femenino que dice Francisco a mí me molesta enormemente. Es que no existe genio femenino ni lo masculino, porque entonces ya empezamos a disgregar lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde a otro. No existe, las personas nacemos con una condición genética, hombres y mujeres, y el resto, el género que tú explicaste, es algo que nos añade la sociedad en la que estamos y que es patriarcal. Y hoy por hoy el patriarcado tiene su bastión más fuerte en la Iglesia Católica. Es que yo creo que no existe otra institución, ya ni siquiera el ejército, que también es patriarcal, pero ya ni siquiera, o sea, están las mujeres ahí mandando y llegando a grandes cotas, ¿no? Y en el tema del sacerdocio, pues igual, si se resolvieran todos los demás que tú has dicho, el tema del sacerdocio se resolvería. Y a lo mejor no se resolvería como está siendo ahora el sacerdocio, sino que igual el sacerdocio era de otra forma, que yo creo que tú puedes ir por ahí también. No hay nada esencialmente femenino ni nada esencialmente masculino, nos deberíamos relacionar como personas y esa es la buena noticia que Jesús nos aportó y que él vivió con las mujeres a su alrededor, que también se les olvida, bueno, la pelea eterna, ¿no? De que los sacerdotes solo son hombres porque a Jesús solo fueron 12 apóstoles. Jolín, hoy el feminismo, la teología feminista ya ha sido capaz de demostrar, porque es que además hace falta demostrarlo todo, qué cansancio, ¿no? Capaz de demostrar que a Jesús, porque lo pone en los evangelios, estaba acompañado por muchas mujeres, que también muchas son nombradas. Entonces, o sea, hay tanto que decir y tanto que aportar que yo creo que la base es la educación de los hombres clericales, de los hombres del clero, y ese miedo que se les infunde. Por eso las mujeres teólogas o las mujeres sabias que podríais aportar tanto como por ejemplo tú en este caso, en esos reductos tan masculinos, no se les permite. Es el miedo a perder el poder, igual que lo tienen los de los partidos políticos y el Putin y el otro de más allá. Es que en el fondo es todo lo mismo, que son roles precisamente masculinos. Venga, ya me callo. Gracias. Me permites, Paqui, dos matices.
En primer lugar, bueno, yo no soy sabia y no soy teóloga. O sea, yo... Pero eres sabia. No soy sabia. O sea, yo intento, bueno, expreso aquello que he pensado. Sí que es verdad que solo digo aquello. Solo digo en voz alta aquello en lo que creo, callo mucho, ¿eh? Pero en voz alta solo digo aquello en lo que creo. Así me va, que no me va muy bien, la verdad. O sí, todo depende de dónde pongamos el acento en nuestras vidas. Sí. ¿Eh? Pero es de verdad que lo que sí he intentado trasladaros es fruto de la reflexión y es lo que yo creo. Eso para empezar. Y segundo, un matiz si me permites. Yo sí creo en la diferencia sexual. Creo que la diferencia sexual es importante. O sea, yo hoy comparto con el movimiento feminista clásico que hay una tendencia a borrar a las mujeres. Yo eso sí lo comparto. Y además milito en eso, ¿no? Pero lo que digo es que esa diferencia sexual no nos determina. Esa diferencia sexual es un rasgo de nuestra identidad, pero no nos determina y no es una fuente de derechos. Eso me parece importante. Pero sí creo en la diferencia sexual, creo en el feminismo de la diferencia y repito, creo que estamos en un contexto además en el que hay que pensar esto muy seriamente, ¿no? Porque el sexo existe. No es verdad que no exista, existe y juega un papel importante. Y hoy tenemos que volver a pensar la cuestión de la reproducción y tenemos que pensar en lo que significa la maternidad, ¿no? No como algo que nos determina hasta el punto de arrojarnos a nuestras casas o condenarnos, ¿no? Por no haber sido madres. Pero este es un tema en el que tenemos que pensar muy seriamente, ¿no? Hoy la mujer está sufriendo una explotación gravísima, por ejemplo, en su ser madre, ¿no? Estamos hablando de la guerra de Ucrania, ¿no? Ucrania es un país que exporta bebés al mundo y que explota a mujeres para la reproducción humana. Todo esto hay que pensarlo muy seriamente, ¿eh? Muy seriamente. Y en este sentido no condeno a las mujeres, pero sí a todo ese entramado, ¿no? Que pretende desdibujar, mercantilizar, seguir explotando, borrar la diferencia, hacernos creer que no hacen falta los padres, ¿no? Que el padre no hace falta. No es verdad. O sea, bueno, no sé, parece que algunas de las cosas que ponía sobre la mesa, ¿no? Ahora, absolutamente de acuerdo en que no estamos biológicamente determinados, faltaría más. Pero es que eso lo dice la doctrina, ¿eh? La doctrina de la Iglesia dice eso, que no estamos biológicamente determinados. Y lo explica el magisterio. Entonces, hombre, como que habría que leerlo un poco más. Bueno, no lo digo por ti, ¿eh? Sí, ya, bueno, por cerrar, sí que estoy totalmente de acuerdo. Yo también milito en el feminismo, el de las 4 aboliciones, y quizás sería productiva una conferencia invitando al movimiento feminista, que tú también lo has dicho. El movimiento feminista tiene mucho que decir porque estaríamos de acuerdo en casi todo. En Pues casi todo. a día de Yo hoy, estoy aprendiendo muchísimo de todas estas mujeres que nos educan y al que tiene mucha reticencia el acceso de hombres. Y vamos, la Iglesia ni te cuento ya. Así que bueno, gracias. De nada. Gracias, Paqui. Y Ana, tenías pedida la palabra y luego Liliana. Sí, como vemos, desde el principio del cristianismo, desde el principio de la humanidad, ¿no? Siempre se ha adjudicado papeles a mujeres y a hombres. Unos iban a la guerra, otros se quedaban. Y prácticamente es que estamos ahora mismo viendo esa visión, digamos, puntual de cada una de las personas. Las mujeres en Ucrania se han ido con los hijos para preservar lo que es la familia, y los hombres se están quedando allí peleando. Entonces, claro, pensábamos que eso era algo arcaico y se está reproduciendo ahora mismo. Es algo que se ha embebido por cada una de las personas y que es muy difícil arraigar. Lo mismo que en el seno de la Iglesia se ha arraigado que las mujeres tenemos un papel para barrer, fregar, ornamentar, servir, complementar y todo eso. Yo recuerdo en tu charla de Apostolado Seglar en Madrid, el 19,
fue hace 3 años. Pero es que ya parece que ha transcurrido casi una eternidad, pero que al mismo tiempo estamos en lo mismo. Yo hice una pregunta allí. ¿Podríamos empezar reconociendo a las mujeres el derecho en el diaconado? O sea, una consagración como diaconisas. Parece sacerdotisas, pero no. El diaconado, vamos a dejarlo así. Terminado de no. Y todo el mundo mira para arriba. Entonces es que la iglesia, lo que es, quienes mandan, que son los hombres en la iglesia, siempre miran para arriba, pero no para rogar, Señor, ilumíname, sino para hacerse el sueco. Entonces, claro, las mujeres de iglesia, porque somos bautizadas y creemos en eso, no tenemos otros 2000 años para esperar que se nos considere igual, porque somos bautizadas. Y como eso, somos iguales en la iglesia. ¿Cómo podríamos ir removiendo la esencia de estos muros? Dicen techo de cristal. No, no, no. Estos son cúpulas de cemento. El techo de cristal a lo mejor se puede romper. No se ve, pero se podía romper. Pero estos que son estructuras tan fuertes que yo lo veo difícil. Lo primero quizás sería animarnos entre nosotras mismas. Y lo digo porque Paqui ha dicho lo más difícil es estar en la Iglesia Católica. No, yo veo otras religiones que tienen todavía los muros mucho más cerrados. Y digo cerrados, no rompibles, sino cerrados. Cerrados alrededor de la mujer. O sea que quien no se consuela es porque no se quiere, porque no quiere, Paqui. Pero tenemos la obligación, nosotras, mujeres católicas, si tenemos conciencia de ello, de ir rompiendo techos y muros. Y luego quería dar un recuerdo muy cariñoso a nuestras amigas fraternas de América, que si alguna pudiera estar aquí, podía hablar también de esos muros que las aprisionan, aun siendo servidoras, como todo, bautizado y bautizada dentro de la iglesia. Entonces yo creo que aquí lo que conviene también es ir abriendo caminos. Esas mujeres a las cuales se les ha dicho que, bueno, pueden estar ahí y tal, se les ha nombrado, qué contentas que estamos, ¿no? Hay 2 con altos cargos en el Vaticano y todo eso, pero claro, todo eso tiene que ir permeabilizando el muro que hay todavía. Tenemos que elegir caminos. Y ahora te hago una pregunta. Lo que se llama ahora mismo revuelta de mujeres podría empujar así, porque de cuando salen en la tele, pero es porque es algo llamativo. Pero realmente se nos toma en serio en la iglesia y en la sociedad. ¿Se reconoce ese papel? Cuando quieras. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Yo también lo decía al principio, uno de los grandes desafíos es crear, por un lado, conciencia entre nosotras mismas y proximidad. O sea, yo creo que uno de los problemas es que también con relación a estas cuestiones estamos muy segmentadas y muy confrontadas, ¿no? Y habría que intentar buscar, ¿no?, puntos, lugares, espacios para acercar posiciones desde sensibilidades también religiosas distintas, ¿no? Es decir, no creo que sea tanto ascribirse a fórmulas que ya existen o a grupos que ya existen, sino generar lugares de encuentro dentro de la iglesia entre nosotras. Porque a mí eso en estos momentos me parece como el gran desafío, ¿no? Es una cuestión que no se hace evidente, que no se exterioriza, de la que no se habla, pero está claro que no hay puentes. No hay ningún puente que acerque posiciones entre, diríamos, entre mujeres o grupos con relación a este tema dentro de la iglesia, ¿no? Y ese es el gran desafío, buscar un espacio donde las mujeres pudiéramos hablar de nosotras, entre nosotras, ¿no?, dentro de la iglesia. Lo que pasa es que casi siempre se cuelga el San Benito sobre las mismas. Entonces necesitamos ayuda y necesitamos apoyo. No es solo nosotras. Entre nosotras sí, pero no solo nosotras, ¿eh? Porque es que si no, vamos a estar siempre en un ten con ten, un cara a cara entre nosotras. Vale, vamos a ver qué.
Pero claro, si los que toman decisiones van a hacer oídos sordos o hacerse el sueco o mirar para arriba, claro, habrá que tener alguna forma. Hay que pedir permiso, Ana. ¿Permiso a quién? Que no hay que pedir permiso. Que creí que habías dicho que había que pedir permiso. No, ahora hay que romper hasta los permisos, discúlpame. Que siga la siguiente. Es decir, que habrá que hacerlo, ¿no? Que no hay que pedirle permiso a nadie para hacer eso. Ni hay que buscar a un conciliario para hacer eso. Ni hay que buscar a ningún señor para que presida la sesión. Quiero decir, eso se puede hacer con voluntad, ¿no? De crear espacios de encuentro para tratar de esta cuestión. Creo que igual que existen asociaciones de mujeres empresarias y nadie se extraña cuando organizan círculos y debates y se organizan eventos donde se premia a las mejores, pues no debería extrañar a nadie que eso pudiera llegar un día que lo hiciéramos, ¿no? Pero bueno, sin pedir permiso, si es que no hay que pedir permiso. Gracias. Liliana, cuando quieras. Ahora. Bueno, yo darle las gracias a María Teresa y a todas las demás que han ido. Creo que ya lo último que estaban comentando, creo que iba un poco en respuesta a lo que yo iba a preguntar o a comentar, ¿no? A mí me pareció muy interesante lo que estaba diciendo al principio sobre la diferencia entre lo de género y sexo, creo que era, porque la verdad que a veces se provoca ahí como mucha confusión, como ahora todo lo que sale en la televisión es cuestión de género, es ahí a veces no termina uno de entender a qué se refieren cuando están hablando así, y terminas unificándolo todo, porque ya llega un momento que ya no sabes ni distinguir. Eso por un lado. Y después el tema del cuidado, que ahora parece que han descubierto la era del cuidado, y a veces yo me pregunto, pero ¿a qué se están refiriendo con el cuidado? Parece que, y siempre lo asumen como las mujeres, ¿no? Las mujeres, pero con la imagen esa antigua, donde las mujeres eran las que se encargaban de la familia y tenían que ocuparse de todo, ¿no? En esa parte maternal, que yo creo que en el fondo todos tenemos una parte de eso, ¿no? Pero parece que también eso se lo han quitado al ser mujer, ¿no? Y después, otra parte es que hablamos mucho de las mujeres teólogas, de las mujeres preparadas, de las mujeres consagradas, que las que lo saben y están preparadas tienen que trabajar para eso. Y si las nombran en cargos, tienen que trabajar para eso, que para eso están preparadas. Pero no nos olvidemos de las mujeres de la base, como digo yo, como nosotras. Nosotras muchas estamos llevando al terreno nuestro de la frater, que es lo que yo más conozco, ¿no? Somos laicas, algunas responsables del movimiento, o lo hemos sido, en la iglesia pues estamos, pero sirviendo desde este movimiento. Incluso hay muchas mujeres en las parroquias sencillas, que hacen hasta donde saben y pueden. Yo creo que eso no hay que desvirtuarlo, hay que darle valor. La mujer que ha estado un montón de años atendiendo a la parroquia, ayudando en lo que ella sabía hacer, eso es un valor. Y nadie le tiene que venir a quitarle el valor que ha tenido. Si no ha sabido otra cosa, eso es un valor. Y nosotras que estamos también prestando un servicio en un movimiento, pues también tenemos un valor. ¿Sabremos más o sabremos menos? Pero digamos, en el tema de la iglesia, en hacer cambiar, no la iglesia, pero más bien las estructuras y el poder, que en el fondo es lo que estamos debatiendo, ¿no? En el fondo el poder que tienen los que deciden, o el clero que decide. Pero eso no se cambia de hoy para mañana. Somos nosotras mismas las que, lo que estaba comentando antes, formando el encuentro, propiciando espacios de encuentro. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos también que madurar y que crecer, porque muchas veces cuando hablamos confundimos el que se ataca a la iglesia con si uno habla mal,
o dice que hay que cambiar cosas, o que esto no funciona, y a veces entre nosotras mismas puede crear la sensación de que estamos atacando a la iglesia. Y todos los temas que estaban comentando antes es que muchos de esos los ignoramos. Yo creo que el valor de este seminario, por ejemplo, de la charla que nos estaba diciendo María Teresa, incluso las intervenciones de las demás, es que nos hable la mente, y nos hable la mente a otras situaciones que se están viviendo que no son solo nuestro pequeño ambiente, ¿no? Y yo la pregunta, más que nada, era un poco en el sentido, bueno, ni todas podemos ser madres porque por enfermedad o por las circunstancias propias de cada uno, pues la vida te ha venido así, o no ha querido, no ha podido, o lo que sea, pero sin embargo, esa maternidad se ha derivado a lo mejor en ayudar a otros, ¿no? Pero que yo lo que en el fondo iba, cómo entender lo que está pasando en la sociedad en general, relacionado con las mujeres, y también en la iglesia, cómo hacer un paralelismo ahí, porque a veces lo que está pasando alrededor te confunde mucho el papel que las mujeres tenemos en la iglesia, dentro de la iglesia, y a veces nosotras mismas tendemos a descalificarnos. No sé si me explico bien. Bueno, a ver, con relación a la cuestión del servicio que planteabas, ¿no? Yo no pretendo quitarle valor, sino todo lo contrario, pero sí creo que hay que matizar, ¿no? Nosotros servimos a la misión, no servimos a los que mandan, que creo que es distinto, ¿no? Al final, nuestra vocación es una vocación de servicio, derivada de nuestro bautismo, de una pertenencia eclesial y de un servicio a la misión de la Iglesia. Y ahí estamos llamados todos, varones y mujeres, cada uno desde donde queramos, desde donde podamos, ¿eh? Pero la vocación de servicio es una vocación cristiana, por naturaleza. El problema es cuando el servicio se entiende en servilismo, ¿no? Cuando el servicio prestado por las mujeres no es servicio a la misión, sino servicio a algunos de los que mandan, ¿no? En ese sentido lo decía, pero vamos, lejos de mí desvalorizar el servicio que, repito, es propio de nuestro ser cristiano, ¿no? Eso para empezar. Y luego, con relación a las cuestiones del mundo, ¿no? Es que esto serviría para todo. Es decir, la Iglesia es una institución que vive en el mundo, ¿eh? No es una sociedad perfecta, no es un cuerpo angelical, no vive al margen de las contingencias mundanas, ¿no? Y es una institución que se ve influida por los cambios, por las ideologías dominantes, por la cultura. Eso es así, ¿eh? Y no podemos sustraernos al ambiente. En esa relación entre la Iglesia y el mundo, ha habido momentos de todo y no todos vemos o ven igual que se trate de una relación de complementariedad o de una relación de retroalimentación, ¿no? Hay quien sigue viendo esa relación como una dialéctica, como un choque, como una confrontación. Al final no podemos sustraernos a las cosas que pasan por el mundo, que pasan en el mundo, pero sí que debemos preguntarnos dónde están la razón última o dónde están las razones últimas de nuestro ser en el mundo, ¿no? Yo creo que en este sentido toda la reflexión de Pablo VI en esa famosa encíclica Ecclesiam Suam, su primera encíclica sobre el diálogo, sigue siendo sustancial, ¿no? Y es esa, diríamos, casi lema tomado del Evangelio de Juan, ¿no? Están en el mundo sin ser del mundo, ¿no? La mundanización es un vicio para nosotros, ¿eh? Igual que lo es el poder, lo es la mundanización, pero estar en el mundo, nuestra religión es una religión de encarnación y al final vamos a sufrir también los vaivenes del mundo en el que vivimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones últimas
de nuestro compromiso, de nuestra mirada, de nuestra opción, pues para nosotros tiene que ser el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Ahora, necesitamos recursos, necesitamos mediaciones, necesitamos instrumentos que la Iglesia no se puede dar a sí misma, ¿no? Y que en ese sentido, pues evidentemente, son los recursos que nosotros mismos también hemos contribuido a forjar a lo largo de la historia con nuestra participación, ¿no? A mí me parece que, os repito, ¿no? Esa sentencia tomada del Evangelio de Juan, estar en el mundo sin ser del mundo, es una razón de vida, ¿eh? y es un criterio para tomar decisiones, para discernir, para pensar, para actuar, para moverse. No sé si con esto contesto, pero al Sí. final aquí no hay manuales. No hay manuales, o sea, manuales no hay. No es como que se compra una picadora y dice, encienda usted el botón rojo y luego programe. No, aquí no hay manuales, ¿no? Pero sí debe haber criterios, principios y criterios. Bien, gracias. Gracias, María Teresa. Rami. Buenas tardes. Gracias por la exposición, María Teresa. Soy sacerdote diocesano. Ahora estoy con este cargo de conciliario en las Frater. Decirte, bueno, y a todos, que tuve la suerte en el seminario de Albacete de estudiar en un seminario abierto y donde estudiamos también ya teología feminista, gracias a Dios, en los años 90. Ahora estoy haciendo un curso de reciclaje aquí en Salamanca y también en la Universidad Pontificia también hay, en Biblia también hemos hecho una teología feminista. O sea, que realmente pues hay... ¿Te ha dado clase Ana? ¿Te ha dado clase Ana? ¿Te ha Me ha dado dado clase Carmen Yebra. Carmen Yebra? Sí, y la verdad es que, no sé, de vez en cuando se abren ventanas y no sé, quería compartir eso, ¿no? De decir que realmente queda mucho por hacer, como apuntas, que ya se están viviendo cosas, porque en Frater, por ejemplo, yo veo que hay, no sé, hay una vivencia de la igualdad. El- Cuando nos juntamos en las asambleas, luego hay cosas objetivas. Por ejemplo, el ministerio ordenado, pues está claro que no hay igualdad en este tema, ¿no? Y eso es una experiencia negativa, ¿no? Estudiando, recuerdo los años 90 cuando Juan Pablo II silenciaba pues que se pensara en las aulas de teología, el hecho mismo, ¿no? Y sin embargo seguimos pensando, o sea, no se puede silenciar ni la inteligencia, ni la represión, ni el espíritu. Y como experiencia también, como sacerdote en parroquias rurales y tal, veo que también hay, no sé, que la mujer, bueno, que lleváis la iglesia la lleváis a cuestas, ¿no? Y vivís el evangelio como en los orígenes del cristianismo. No sé, quiero decir eso, que realmente lo tenemos muy difícil porque queda mucho por hacer, pero sin embargo quería destacar, como destacaban los profetas de Israel, ¿no? Que se están notando cambios, ¿no? Esto mismo que estamos experimentando esta tarde y lo mucho que nos queda por hacer y sobre todo que vuestra voz, vamos, no va a estar callada. Muchas gracias. No, gracias a ti. A ver que, claro, una habla y no sabe quién está escuchando, ¿no? Y la verdad que no, pues no pensaba que entre vosotros hubiera, que de repente saliera así. Y bueno, y tú eres el conciliario y oye, yo creo que la clave también está un poco en lo que decía Paqui antes, ¿no? En un ejercicio distinto del ministerio, ¿no? En un ejercicio distinto del ministerio. Eh, Ser sacerdote no es ejercer el poder. Y en una cultura sacramental como la cultura católica, esto nos debería hacer pensar mucho, ¿no? Porque nuestra cultura es sacramental y en principio yo no tengo por qué, o sea, no, nuestra cultura es la cultura de la palabra y la cultura del sacramento, ¿no? Y esos son dos elementos o dos realidades esenciales en nuestro ser católicos, ¿no? Pero en esa cultura sacramental, bueno, no sé si voy a decir una barbaridad, pero habría que desacralizar un poco el ministerio, ¿eh? Desacralizarlo no es convertirlo en una función más, ¿eh? Pero desacralizar ese poder, ¿no? Porque eso al final se acaba convirtiendo en una, bueno, en una élite,
una cultura muy, muy clerical, que al final lo de la cultura clerical también es un cajón desastre, porque a todo llamamos cultura clerical y tampoco es así. Pero bueno, todo esto obliga a reflexionar, obliga a pensar y bueno, nuestra comunidad es una comunidad de hermanos, ¿no? Es así, y eso no quiere decir que no haya quien tenga que tomar decisiones, ¿eh? Pero nuestra comunidad es una comunidad de hermanos. Entonces, bueno, hay que purificar mucho, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Teresa. Mimina, Felipe, ¿teníais levantada la mano? Sí, hola. ¿Qué tal? Bueno, María Teresa, muchas gracias por la aportación, que yo creo que nos ayuda mucho ese estilo tuyo de plantear cuestiones, ¿no? De poner encima de la mesa. Yo creo, simplemente quería compartir con ustedes, ¿no? Lo que está significando este camino sinodal que estamos haciendo, ¿no? A mí me da pena, en algunos sitios, quizás en algunas diócesis, se están tratando los temas de una manera tan superficial y se están haciendo como un puro trámite y no se está tomando conciencia de los problemas, ¿no? Yo afortunadamente, yo creo que no es nuestro caso, ¿no? Nosotros en la Frater estamos tomando conciencia de una serie de problemas gordos que hay en la iglesia, no porque queremos atacar la iglesia, sino porque queremos a la iglesia, por seguir a Jesús, ¿no? Y entonces nos duele mucho de lo que está pasando, y lo que yo veo que creo que hace falta es la toma de conciencia, ¿no? Una reunión como esta está ayudándonos a tomar conciencia, y es lo primero que tenemos que hacer. Y yo sí veo, y me gusta que está saliendo en el diálogo, un poco en las aportaciones, que el tema de las mujeres en la iglesia está muy unido al otro tema de la igualdad clero-laicado. Es decir, el problema es un problema de poder, efectivamente. La iglesia se ha desviado del evangelio, ¿no? Y por eso cuando Jesús decía que no sea así entre ustedes tiene que ser distinto, pero no es así. O sea, en la iglesia el patriarcado, el machismo y el clericalismo se han apoderado de tal manera de la institución que el Código de Derecho Canónico manda más que el Evangelio. Por ejemplo, concretamente, los consejos pastorales, que ahí yo creo que ahí está la clave, ¿no? Son puramente consultivos. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico en el canon 514 y 536. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, y lo vamos a cambiar, o lo tenemos que cambiar en el sínodo. Porque mientras eso no cambie, si el único que puede decidir en la iglesia es el Papa, en la diócesis es el obispo, y en la parroquia el sacerdote, el cura, pues entonces, y los demás, lo único que podemos es dar nuestra opinión, pero después él hace lo que le da la gana. Entonces, eso así es como funciona. Eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es lo que yo creo que estamos tomando conciencia, ¿no? Bien, pero estoy de acuerdo con lo que dice Rami y lo que dice Cristina Hinojés y lo que decimos todos. No hay que desesperarse. Este cambio va a ser muy lento. Si ha habido 20 siglos para llegar a donde estamos, pues no creo que hagan falta otros 20 siglos, ¿no? Como dice Ana Quintanilla, esperar 20 siglos. Pero el cambio va a ser muy lento. O sea, esto tiene, para que cambie. Pero el sínodo, este actual en el que estamos metidos, es un escalón en la buena dirección. Ahora, ¿cuántos más escalones quedan? Son muchísimos, ¿no? Pero yo creo que la Frater y no sé, María Teresa, invitándote a ti y haciendo lo que estamos haciendo, yo tengo la convicción que estamos en el buen camino, ¿no? En el camino del Evangelio y del Espíritu, ¿no? Bueno, gracias por la parte que me toca, pero yo en esto soy una más
solo soy una más, ¿no? O sea, yo creo que el buen camino lo marcáis vosotros en la medida en que estáis abiertos, ¿no? A la reflexión, al aprendizaje, a la participación, a la asunción consciente de vuestros derechos, ¿no? Porque participar al final es asumir la parte que a cada uno le corresponde, ¿no? Por eso le decía a Joana que es que hay infinidad de cosas para las que no hay que pedir permiso, ¿no? Para participar no hay que pedir permiso, se participa y ya está. Si gusta más, pues gusta más, si gusta menos, pues gusta menos, ¿no? Quiero decir. Entonces, bueno, ejemplos como estos lo que ponen de manifiesto es que, bueno, nuestra iglesia con problemas, pero es una iglesia viva, es una iglesia que está dispuesta a seguir avanzando, que está dispuesta a seguir movilizándose y que al final a mí me gusta siempre mucho repetir eso, bueno, cuando viene a cuento, ¿no? Pero que parece una evidencia, pero no lo es, ¿no? Y que al final pues era una cuestión central en el magisterio de Juan 23, es la unidad en torno a Cristo, ¿no? Quien nos congrega es Él, no somos ni siquiera nosotros, ¿no? Es Él. Y a quien debemos amor obediente, ¿no? Porque la obediencia sin más a mí es que no me gusta mucho, ¿eh? Pero a quien le debemos amor obediente es a Él. Lo demás, pues bueno, quiero decir, ¿no? Es que soy un poco ácrata, ¿eh? Quiero decir, no sé, hay que asumir riesgos, ¿no? Y hay que asumir responsabilidades y ya está. Y tenemos que ser un poco más valientes y tener un poco más de coraje, ¿eh? Que nos falta mucho el coraje. Nos falta mucho coraje. A veces somos muy protestones, pero tenemos poco coraje. Y el coraje es el que nos va a permitir seguir andando, tomar decisiones, no pedir permiso, pero hacer las cosas. Yo no creo mucho en la revolución, la verdad, pero sí reivindico la valentía y la libertad, y sobre todo la libertad de conciencia, ¿eh? Es que creo mucho en eso que dice el concilio, ¿no? De que la conciencia es el sagrario donde nos encontramos a solas con Dios. Y al final, a quien hay que darle cuenta es a Él. Ahora, ser libre implica riesgos y pensar por sí mismo implica muchos riesgos. Bueno, pues los asumimos y ya está. Oye, si los podemos asumir con otros, pues mejor, porque van a hacernos de colchón. A veces no siquiera los podemos asumir con otros, los tenemos que asumir en soledad. Pero creo que estamos en un momento muy determinante también de nuestra historia, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, estamos dejando de ser creíbles. Y cuando dejamos de ser creíbles, al final lo que estamos comprometiendo es el buen nombre de Dios, no es a nosotros mismos, ¿no? Yo en la reputación de las instituciones creo poco, así como valor, ¿no? Pero al final estamos comprometiendo el buen nombre de Dios. Pues que cada uno examine su conciencia y, oye, pa'lante. Gracias, María Teresa. Miguel, por favor, cuando quieras. Pues primero que nada, muchas gracias. Y he disfrutado muchísimo y estoy disfrutando de este encuentro. Y me ha encantado conocer a María Teresa. Me encanta todo lo que has dicho. Te aplaudo y te doy la mano. Ojalá caminemos juntos. Pero quisiera decir que esto me recuerda para mí es una lectura del Evangelio del domingo que viene, que es la transfiguración. Es una teofanía, ¿no? Esto es una teofanía lo que estamos viviendo, así tan sencillo, ¿no? Y aquí dan ganas de decir, pues hagamos 3 tiendas, qué bien se está, ¿no? Pero no olvidemos nunca lo que al final dice, escúchenle solo a ella, diría, escuchémosle a María Teresa Conte. Escuchémosle a ella. A mí no. O sea, no, pero lo que significa mujer, lo que significa a ti, no, pero has dicho que el tema no es de mujer, sino de mujer, a ti, a Liliana, a Marisol, a la que nos habló, Ana Quintanilla y cantidad de personas, porque el camino va por ahí. El camino va por ahí. Muchas gracias. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, escuchémonos. Al final esto es la obra del Espíritu, yo creo que eso está claro, ¿no? Es obra de Él y nosotros somos colaboradores, ¿no? Trabajadores.
pues escuchémonos juntos, pero sobre todo seamos libres. Es que para mí es una obsesión esto. La libertad para mí es una obsesión. Reconozco, bueno, una obsesión, un motivo de vivir y una convicción profundísima, ¿no? Para mí creo que es el rasgo más importante de la vida humana, la libertad. Y entonces, pues bueno, intento militar en ello. Me gustaría una iglesia más libre, la verdad. Sí, me gustaría que fuéramos más libres. Pero bueno, es lo que tenemos, hay que empujar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias. Yo intento, en la medida de mis posibilidades, empujar. Muy bien. Miguel Ángel, ¿alguna cosilla querías decir más? Como solo te vemos el audio. Mira, yo estoy encantadísima con vosotros, pero veo que son las 8. Vamos, sí. Algún problema en casa. Tienes razón, María Teresa. Entonces vamos a hacer una cosa. Allí pide una palabra. Perfecto. Maribí, y después de esa cerramos. La verdad es que, María Teresa, nos tienes que disculpar, pero es que nos tienes en vilo. Sí, bueno, ya ves tú. Y claro, bueno, Maribí, cuando quieras. No, yo lo que me preguntaba, por mi experiencia dentro de la iglesia y un poco a raíz de tu charla, era si qué medios se está poniendo la iglesia para ser una iglesia cada vez más inclusiva. Porque yo creo que todo esto es un proceso, tanto como mujeres como con personas con discapacidad, para ser más inclusivas y para permitir un mayor acceso a esa participación, ¿no? Y a esa clericalización como algo inalcanzable para ciertas personas, ¿no? Pues era un poco ver si tú crees que la iglesia está preparada, cómo se va preparando la iglesia para hacer este proceso. Vale, una historia es el sínodo, pero aparte de eso... Pues a empujones. A empujones, a codazos. ¿No? Hay veces que hay que... A ver, ahora iba a decir una cosa. No sé si hay alguna... Ay, no, es que no quiero decir. Pero a veces entre las multitudes, ¿no? Cuando tú vas a algún sitio, ¿no? que tienes mucho interés y tienes una multitud, pues usas el cuerpo para, ¿no? Para irte adaptando, ¿no? Para irte haciendo un hueco ahí, hombre, sin ser agresivo, pero pones un poco el codo, un poco tal, y vas como haciéndote el hueco, ¿no? Pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sin romper nunca los puentes, sin romper nunca la comunión. Yo creo mucho en eso, ¿eh? O sea, yo creo firmemente en la comunión eclesial. Creo mucho en eso y creo que tenemos que ser leales a la comunión, que a veces no lo somos, ¿eh? A veces por avanzadilla o por lo contrario. Pero al final hay que irse haciendo el huequecillo, pues oye, pues vamos empujando, vas buscándote el hueco, ¿no? Con astucia. La astucia es una virtud cristiana. Lo dice el Papa, no lo digo yo, lo dice el Papa, que la astucia es una virtud cristiana, lo dice el Evangelio, cautos como palomas y astutos como serpientes. Pues así, poco a poco, vosotros lo hacéis en comunidad, pues oye, hay que irse haciendo hueco sin romper la comunión. Y es una suerte el poderlo hacer, un privilegio el poderlo hacer en comunidad. Pues por eso, ¿sabes? Entonces hay que aprovecharse de eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Y a ti, por supuesto, María Teresa, porque nos has motivado muchísimo. Ha sido abrir una ventana de aire fresco que venía muy bien porque en estas cuestiones, como tú bien has dicho y todos se ha reflejado, queda mucho por aprender, por desaprender, por caminar juntos. Así que gracias, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Y terminamos, como siempre, con nuestra canción Himno de la Fraternidad.
Hola amigas y amigos, soy Luqui del León y tengo hoy el gusto, el honor de interpretar para ustedes el himno de la fraternidad, su himno. Felicitaciones por su solidaridad, por su labor, por su entusiasmo. Un abrazo. Aquí estamos todos reunidos en un corazón. Aquí estamos con nuestra alegría y con nuestra ilusión. Aquí estamos para conocernos y amarnos mejor. Y por eso, queridos hermanos, que viva por siempre la fraternidad. Y por eso, queridos hermanos, que viva por siempre la fraternidad. Y mañana cuando recordemos las horas pasadas, estaremos muy felices con nuevos amigos y nueva ilusión. Lucharemos muy unidos y con alegría por nuestro ideal. Y por eso, queridos amigos, que viva por siempre la fraternidad. Y por eso, queridos hermanos, que viva por siempre la fraternidad. Que viva la fraternidad. Un abrazo. Que viva. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un placer. Adiós, adiós a todos. Agur, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho la charla. Gracias. Venga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo. Adiós a todos. Adiós. Un abrazo.